¿Por qué a veces se vuelve verdad las cosas de los brujos que le dicen a uno? ¿Sabe por qué? Porque existen unas cosas que llaman espíritus familiares. ¿Por qué crees que si tu papá fue adúltero, tu papá fue borracho, tienes esa tendencia tú? ¿Por qué crees que si tu abuelo jugaba las cartas y tenía esas adivinaciones, también tu papá y también tú? Y si tú no lo paras, lo va a tener tu hijo. Porque son los mismos espíritus inmundos en las familias. Entonces, ¿por qué creo yo en todos los dones del Espíritu Santo? ¿Por qué mi fe es tan grande? Porque estuve revolcado en el ocultismo. Yo vi milagros y maravillas en el ocultismo, pero en todas cosas falsas, hermanos. Muy buenos días, amados hermanos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando estén viendo este video. Bienvenidos a otro episodio de Anchoring Hope. ¿Qué significa Anchoring Hope? Significa la esperanza que nos ancla a la verdad. Es una ancla de esperanza. Fíjense ustedes que el día de ayer empezamos a buscar al Señor con mi esposa. Amanecimos un poco defraudados o un poco cansados o un poco vacíos. Ya teníamos una semana de estar vacíos porque la transición que nos pasó viniendo desde Guatemala regresando a nuestro país acá en Norteamérica no fue nada fácil. Pasamos todo el invierno allá, un momento maravilloso, fue difícil adaptarnos allá, pero nos estuvo costando un poco más adaptarnos aquí. Son cosas espirituales, hermanos, porque la verdad que aquí es un lugar mucho más amplio, más cómodo, más bello en lo material, pero en lo espiritual estamos un poco más isolated, un poco más separados. La gran mayoría de nuestros hermanos de la fe están en Guatemala. Pero el Señor tiene estas bendiciones y maravillas como la tecnología, hermanos, como este video que se está grabando aquí tan fácil. También estamos haciendo ya reuniones con nuestros hermanos en Zoom. Yo sé que no es lo mismo cuando uno está presencial, es bellísimo. Pero nos afectó bastante. Lo lindo fue que regresamos con la familia a adaptarnos. Pero también ya que estamos grandes, hermanos, nos damos cuenta que nuestros hijos, nuestros nietos, ya son independientes como Dios manda. Nosotros tratamos de hacer lo mejor que pudimos como padres para crear hombres y mujeres de bien, y ahora ya lo son, tienen sus trabajos independientes, cada quien se baila por sí mismo, pero esa independencia también nos da nostalgia, ¿verdad? Porque alguna vez los tuvimos en casa, estuvimos 100% responsables de ellos, les dimos de comer, les dimos alimentación espiritual también, aunque sea poca, porque en esa época estábamos muy separados del Señor. Además, en los últimos años, pues yo me perdí y les di cosas, fuego extraño que llama la Biblia, cosas que se miraban lindas, pero eran del ocultismo de la nueva era, formas de tratar de resolver los problemas de la vida de una forma que se miraba bien, que era luz, pero realmente te llevaba al infierno. Bueno, eso ya pasó, yo pedí perdón por todas esas cosas, pero el punto de esto es de que nos sentimos un poco separados de la familia. Y hemos tenido muchas promesas del Señor. En los últimos 2 años el Señor ha levantado profetas a darnos oraciones hermosas. La mayor parte de esas oraciones ya se cumplieron, hermanos, por eso nosotros creemos en el don de profecía. En la Biblia está que el don de profecía es uno de los dones. Si ustedes leen la primera carta de Corintios, ahí están todos los dones del Espíritu Santo. Entonces, si usted es cristiano y recibió la unción del Espíritu Santo, el Señor le va dando dones a uno conforme uno vaya santificando su vida, conforme uno vaya leyendo la Biblia, conforme uno vaya saliéndose de las cosas del mundo y metiéndose en las cosas del Señor. Hay varios dones, está el don de hablar en lenguas, está el don de interpretación de lenguas, el don de la fe, está el don de ciencia, está el don de sabiduría, está el don de sanar gente, el don de hacer milagros y el don de profecía. Y el apóstol Pablo menciona que él quisiera que todo el mundo hablara en lenguas, pero más que eso, que todo el mundo deseara tener el don de profecía. Ojo, porque él dice que deseemos tener el don de profecía, que deseemos pedírselo al Señor, pero es el Señor el que le da los dones a la gente, dependiendo de qué cosas necesita la iglesia. Entonces, cuando estas personas amadas, hijas de Dios, nos empezaron a dar palabra del Señor y nos empezaron a decir, dice el Señor, nosotros estábamos con la boca abierta porque no sabíamos de qué estaban hablando, no sabíamos de qué se referían, estábamos como confundidos hasta que alguien nos dijo, lean la primera carta de Corintios. Acuérdense que
A pesar de haber sido cristianos tanto tiempo, nos perdimos mucho. Y el ocultismo está lleno de psíquicos, está lleno de adivinos, de gente que le lee la mano a uno, de que le trata de leer el futuro. Y recuérdense que Satanás no crea nada. Él solo agarra todo lo que creó Jehová, lo que creó Jesús, y lo pervierte, lo usa para él, pero lo pervierte. Entonces, como nosotros estábamos metidos en todas esas cosas, fue muy difícil para nosotros creer que el don de profecía existía aquí en la palabra del Señor, hasta que lo leemos con nuestros ojos y hasta que las profecías empezaron a cumplir. Entonces, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre el don de profecía y el ocultismo, la adivinación, los psíquicos y todas esas cosas? La diferencia es a qué espíritu estás oyendo. El problema con la persona que es muy religiosa y no cree en el don de profecía es de que empieza a quitarle por falta de fe el poder del Espíritu Santo en su vida, tal vez porque un profeta le dijo una mentira, o tal vez porque en la iglesia les hicieron una promesa que no venía del Señor, que tal vez venía de la imaginación de la persona, y entonces dejan de creer sin darse cuenta que el que comete el error es la persona, no es el Espíritu Santo. A veces las personas se dejan llevar por emociones, y eso crea oraciones que no son verdaderas, hermanos. Pero con nuestro ejemplo, con nuestra palabra preciosa, con nuestra experiencia, mi hermana, mi hermano, mi pasado reciente grita a voz alta de que el don de profecía sí es cierto, hermanos. Mi esposa sufrió de un cáncer el año pasado y ella ya va a sacar su testimonio. Yo creo que ya tiene un testimonio ahorita, lo pusieron en Facebook. Pero mi esposa sufrió un cáncer de garganta. Su papá se murió de cáncer de garganta cuando él tenía 62 años de edad, 61, 62. Cuando nos dieron el veredicto que ella tenía cáncer de la garganta, eso fue el año pasado, hermanos. Vino una señora a orar por nosotros que no conocíamos, que fue una casualidad. Nosotros estábamos invitados a ir a ver el apartamento de mi hermana, que lo acaba de comprar, un apartamento nuevo, y ella llevó a su amiga que orara por el apartamento, y resulta que la amiga oró por el apartamento, no nos conocía a nosotros, y viene la señora, empieza a orar por mi esposa y le empieza a decir: dice el Señor de que el doctor te dio un veredicto de muerte, pero yo te voy a dar un veredicto de vida. Dice el Señor de que no solo te va a sanar, sino que te va a resucitar. Porque, hermanos, mi esposa era carne y hueso, ya tenía todo el cáncer en la garganta. A ella le tocaban como 27 radioterapias. Es horrible, radiación. La radiación es lo que sale cuando tienen una bomba atómica. Y viene esta mujer ungida de Dios y ora por ella y le dice, y dice el Señor que Él te va a sanar. Dice el Señor que Él te va a dar vida y vida en abundancia, hermanos. Y nosotros quedamos con la boca abierta. Era una de las primeras veces que alguien oraba por nosotros con el don de profecía. Y como les digo, se parece mucho a las adivinaciones de los brujos. Se parece mucho cuando uno va con una gitana y le lee la mano y le mira la bola de cristal. Como esas tonteras de Nostradamus, que tiene un montón de falsas profecías. La diferencia es que el don de profecía viene del Espíritu Santo, del Creador del universo y la tierra, el Creador del futuro, el pasado y el presente, del que está fuera del espacio y el tiempo. En cambio, las adivinanzas y todas esas cosas, abominaciones de Jehová, si ustedes lean Deuteronomio y Éxodo, Jehová les dice, esto es abominación ir con un adivino, es abominación ir con un psíquico, leer el horóscopo, es abominación jugar la ouija. ¿Por qué? Porque están imitando el don de profecía, pero están consultando a espíritus inmundos. Todo es espiritual, hermanos, absolutamente todo es espiritual, todo. El mundo material, la carne, el cuerpo, las cosas materiales, los árboles, las flores, el mundo material es la manifestación densa del mundo espiritual. Todo lo que es creado en este mundo material primero fue un pensamiento, primero fue espiritual. ¿Cuál es la parte espiritual de nosotros, hermanos? La parte espiritual es el alma y el espíritu, es el pensamiento. Dice el Señor, medita en el Señor, en tu corazón, medita en el Señor. El salmista le dijo, Señor, espero que las meditaciones de mi corazón sean agradables a ti. ¿De qué se estaba recibiendo el salmista David? Estaba diciendo, Padre, que lo que esté pensando cuando esté escudriñando tu palabra con mis ojos cerrados sean agradables a ti. Porque usted puede pensar cosas buenas o cosas malas. Todo es espiritual.
toda esta gente que practica la brujería, la gente que practica la adivinación, las supersticiones, todas esas son cosas espirituales. Y usted dice, pero entonces, ¿por qué pasan cosas? Bueno, porque hay espíritus inmundos, está llena el mundo de espíritus inmundos, de espíritus, de ángeles caídos. La Biblia lo dice en Génesis 6, lea Génesis 6. Ángeles caídos, hermanos, y espíritus inmundos. Estos espíritus son los que lo provocan a uno a tener pecado. Ojo, porque dice el Señor que uno es responsable de sus pecados y que Dios no va a permitir que tengamos más tentación de la que no podamos soportar. Pero ¿por qué cree que el Padre Nuestro en Mateo 6 dice, líbranos de toda tentación? No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentación. ¿Quién da la tentación, hermanos? Jesús no da la tentación. La tentación la trae un espíritu asqueroso, inmundo. Y si uno se deja llevar por la tentación y uno comete el pecado, si uno lo hace una y otra vez, le está abriendo una carta, está firmando un contrato diciéndole a ese espíritu inmundo que entre en su cuerpo. Los adivinos, los que hacen, los psíquicos, ahí hay un cartel aquí en la esquina de nuestra colonia donde un psíquico está poniendo. Yo antes me enojaba por eso porque yo venía herido del ocultismo. Ahora pido por el alma de este brujo o esta bruja. Pido por su alma porque ellos están tratando de buscar paz, están tratando de buscar amor, están tratando de buscar los dones del Espíritu Santo. Lo están buscando con espíritus inmundos porque están perdidos, hermanos. ¿Sabe Dios qué les pasó en su vida? ¿Sabe Dios qué traumas han tenido? Nadie les sacó partido del Evangelio de Jesús. ¿Para qué usted va a querer consultar a un espíritu inmundo cuando el Espíritu Santo le puede decir la verdad? ¿Para qué se va a tener que le diga mentiras? Ahora, ¿por qué a veces se vuelve verdad las cosas de los brujos que le dicen a uno? ¿Sabe por qué? Porque existen unas cosas que llaman espíritus familiares, que son espíritus inmundos que vienen de generación en generación. Estos espíritus no están muertos, están vivos y no tienen cuerpo. Son espíritus que no tienen cuerpo humano, que alguna vez lo tuvieron. Y hay muchas teorías de eso, pero no quiero hablar de dónde vienen los espíritus inmundos, quiero hablar de lo que hacen. Estos espíritus familiares siguen a tu familia. ¿Por qué crees que si tu papá fue adúltero, tu papá fue borracho, tienes esa tendencia tú? ¿Por qué crees que si tu abuelo jugaba las cartas y tenía esas adivinaciones, también tu papá y también tú, y si tú no lo paras, lo va a tener tu hijo? Porque son los mismos espíritus inmundos en las familias. Cuando el hombre muere, se sale del cuerpo del hombre y se va a meter al hijo. La misma Biblia dice que las maldiciones vienen por 3 y 4 generaciones, pero la bendición de Dios, la bendición de Jesús viene hasta 1000 generaciones. Entonces por eso es que lo saben. Él me dijo de que mi mamá se llamaba tal y tal y que mi abuela era tal y tal. Claro, porque es un espíritu familiar que tiene cientos de años de estar en tu familia. Los espíritus inmundos están alrededor tuyo, especialmente si estás en pecado. Por eso es que Dios llama a la santificación. Es cierto, nosotros no nos metemos al cielo, no vamos al cielo si no es por la gracia de Jesús, por la muerte de Jesús y por creer en su resurrección y que su sangre lava nuestros pecados. Él pagó por mis pecados y por eso voy al cielo. Pero el resultado de aceptar el perdón de Dios, de aceptar el sacrificio de Dios en la cruz, es el proceso de santificación. ¿Qué significa eso? De portarse bien, de leer la Biblia, de dejar de oír música secular, de dejar de hacer cosas del mundo, de dejar de ir a discotecas, de dejar de ir a bares, a prostíbulos, de dejar de ver pornografía, de dejar de fumar marihuana, de dejar de decir mentiras, de dejar de tener engaños, de dejar de murmurar. ¿Qué pasa con eso? Que usted empieza a rechazar a esos espíritus familiares, los empieza a sacar de a poquito, los va sacando. Si usted tiene espíritus inmundos adentro como los tenía yo estaba endemoniado, yo tenía 5 demonios, por lo menos 4 o 5 demonios. Y un hijo de Dios, un varón de Dios con 30 años de experiencia en la palabra de Dios me liberó. Esa es otra cosa que es un don del Señor. Por sus obras los conoceréis, dijo Jesucristo, y una de esas obras es: sacarán demonios en mi nombre. Entonces, ¿por qué creo yo en todos los dones del Espíritu Santo? ¿Por qué mi fe es tan grande? Porque estuve revolcado en el ocultismo. Yo vi milagros y maravillas en el ocultismo, pero en todas cosas falsas, hermanos. Ya les dije cómo y por qué. Porque los espíritus inmundos tratan de imitar al Espíritu Santo para confundirnos, para tratarnos de dar un amor al principio. Y sí, el amor del principio es lindo y la comunidad es linda, pero cuando tan de repente uno se da cuenta, uno está teniendo idolatrías. Uno está idolatrando a espíritus inmundos, porque lo que ellos quieren ser alabados y adorados como Jesús. ¿De dónde creen ustedes que vienen todas estas falsas religiones, hermanos?
Esas falsas religiones vienen de espíritus inmundos que se hacen pasar y empiezan a hacer unas que otras prodigios y señales. Porque son espirituales, pero no son Dios. ¿Por qué se va usted a conformar con un espíritu inmundo bajo? La religión hindú tiene más de 1000 dioses. ¿Por qué se va a conformar con eso si usted puede adorar al Creador? Usted puede adorar al Dios de dioses y al Señor de señores, a Jehová Todopoderoso, a Jesucristo Todopoderoso, al Espíritu Todopoderoso. 3 personas en un solo Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que ir con cosas? ¿Sabe por qué lo tiene que hacer? ¿Sabe por qué lo hace la gente? Porque desgraciadamente, desafortunadamente, en la iglesia cristiana han negado el poder del Espíritu Santo. Por eso es que la gente va a buscar esas cosas en el ocultismo, en otras religiones, porque usted va a la iglesia hoy en día y la iglesia está muerta. Y si se va del otro lado, se va a meter a una iglesia donde ya no es el Espíritu Santo. Vuelven a invitar a demonios inmundos y vuelven a hacerlo todo grandísimo y con desorden, donde ya no es el Espíritu Santo, ya son brujos disfrazados de pastores. Y empiezan a usar eso para jalar dinero y para robarle el dinero a la gente con falsas ofrendas. Acabo de oír el testimonio de un hombre que tiene sus ojos abiertos, hijo de Dios, se fue a meter a una de estas iglesias. Y viene el pastor y les dice: hombre, tú tienes un billete de $100 y el número serial es tal. Y dice el Señor que me lo quieres quedar. Hermanos, eso no es del Espíritu Santo. Eso fue un espíritu inmundo que acompañó a este otro hombre que vio el billete cuando se lo metió a la billetera y vio el número serial y se lo fue a decir al pastor. Y viene el pastor y se lo quería robar. Eso es robo. No se deje engañar también del otro lado, hermano. Lea su Biblia y aquí va a ver cómo operan los espíritus inmundos y cómo opera el Espíritu Santo que está en los santos del Señor. Y si yo digo santos, es santos por gracia, no por obra, porque hasta el más justo peca 7 veces al día, pero 7 veces se levanta. El justo se levanta siempre. Esa es la diferencia entre el justo y el impío. El impío cae y queda tirado. El justo cae y se levanta y pide perdón. Hermanos, yo les quería hablar de la fe hoy y les estoy hablando de la fe. Esta es mi primera enseñanza de la fe. Voy a continuar con la fe. La enseñanza de hoy es basada en Hebreos 11:1. Lo cual me trae a otra cosa que me pasaba cuando estaba en el ocultismo. Cuando yo empecé a meditar en el ocultismo, cuando empecé a tratar de conectarme conmigo mismo, que así me decían, que es una gran estupidez, pero sí logré meditar varias horas a la vez. De meditar 5 minutos que no podía, empezaba a meditar más y más y más porque yo tenía una enfermedad mental y la meditación con la música esa budista me ayudaba un montón y me daba, el único que me daba un poco de paz. El problema de meditar, si no es en la palabra de Jesús, si no es en la palabra de Dios, es de que usted empieza a tener imaginaciones, empieza a tener fantasías. Recuérdese que su pensamiento es espiritual, la mente. ¿Sabe usted de que la ciencia es tan maravillosa que ha logrado mapear casi todo el cerebro y sabe cómo el cerebro tiene neuronas que se conectan? Pero todavía no pueden descifrar cómo se generan los pensamientos, porque ahí hay una división entre lo material y lo espiritual. Los pensamientos todavía no podemos saber cómo suceden, solo sabemos que hay choques eléctricos en las neuronas y se prenden y se apagan diferentes partes del cerebro. Pero cómo se generan los pensamientos en sí no se pueden medir porque es espiritual. Sus ojos espirituales es su pensamiento, hermanos. Pues entonces yo me metía en estas meditaciones y empezaba a ver cosas maravillosas del producto de mi imaginación. Y ahí fue donde se me empezaron a aparecer ángeles. Y hasta Jesús se me aparecía Buda, porque empecé hasta a creer en la reencarnación y todo eso de las religiones del este. Y era mi puro proyecto, la proyección de mis ojos espirituales, pero metidos ya con demonios inmundos que me estaban ya aconsejando en mi imaginación. Así es como actúa el demonio inmundo, le pone pensamientos a la mente. Pero adivinen que eso se lo imitaron a Jehová. Jesucristo, el Espíritu Santo te habla con tus pensamientos también. ¿Cómo saber si viene de Dios o viene de nosotros o viene de Satanás? Hermanos, Jesús nunca le va a decir nada que no esté respaldado por su palabra. Por eso tienen que leer la Biblia ustedes mismos. Leamos la Biblia entonces. Miren, amores, ¿qué es la fe? Empecemos con la fe. La gente tiene en fe muchas cosas. Yo tenía fe cuando me metí al ocultismo en la meditación y me empezó a hacerme sentir bien y por eso llegué hasta el infierno. Pero ¿por qué no usamos la fe para creer la palabra de Dios? Las cosas que son verdaderas, no falsas verdades o verdades a medias.
Satanás siempre te va a decir una verdad y después te va a meter 10 mentiras. Así fue como engañó a Adán y a Eva. Lo trató de hacer con Jesús. Recuérdense qué pasó con Jesús. Recibió la unción del Espíritu Santo después de ser bautizado. Se fue al desierto 40 días y 40 noches y al final, con esa gran hambre y esa gran sed, Satanás se le apareció y le empezó a decir promesas de la Biblia para ver si él caía. Verdades que venían después con mentira, pero Jesús es Dios y él logró con la misma Biblia, él logró reprender el ataque del enemigo. ¿Saben por qué me perdí yo, hermanos? Porque empezaron a usar versículos de la Biblia en el ocultismo. Cuando yo estaba meditando, me hablaban que Mateo y que si el ojo es bueno, tu cuerpo está lleno de luz, y si esto está en la Biblia, pero de ahí no seguían diciendo que si tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de tinieblas. Y no estaba hablando de la glándula pineal, que es como dijeron a mí, estaba hablando de tu pensamiento, de tu mente. Si tu mente es limpia y estás escudriñando la palabra de Dios, vas a estar lleno de luz. Si tu mente es mala, estás pensando en pornografía, en cómo hacer el daño, vas a estar lleno de tinieblas. Eso es lo que dice Mateo. Así que, ¿qué es la fe, hermanos? Vámonos a Hebreos 11:1, y les estoy hablando de esto porque esto me pasó cuando empecé a meditar, empecé a tener experiencias espirituales, no en Dios, pero espirituales de todos modos. Empecé a ver números repetidos. Yo creo que les pasa a muchos de ustedes. Miran números repetidos todo el tiempo. Yo empecé, mientras más meditaba, más miraba números repetidos. Dios mío, ¿qué es esto? Hasta que alguien me dijo, no, es que son números de los ángeles. Entonces yo me metí a la internet, ¿y qué? Si resulta que las cartas del tarot y todas esas cartas de Oracle están llenas de números de ángeles, entonces son números repetidos, y eso lo agarra Satanás. Y te empieza a meter cosas que se oyen bonitas para llevarte al ocultismo. Eran puros pronósticos del horóscopo, eran puras cosas que se oyen bonitas. Yo tenía mi teléfono lleno de screenshots porque cada vez que miraba 111, 222, 333, le tomaba foto, lo iba a ver en el internet qué significaba, y ahí me salían doctrinas de demonios disfrazadas de ángeles de luz. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que resultó fue que después de que yo me convertí al cristianismo otra vez, volví a estar con papá, volví a leer la Biblia, me volvieron a empezar a aparecer los números. ¿Y saben qué significan esos números realmente, hermanos? Es Jesús llamándolo a la Biblia. Busque los números repetidos en la Biblia. Recuérdese que Satanás todo lo imita y lo pudre y te da cosas bellísimas que parecen que sean miel, y después con la miel te lleva al infierno y a la perdición eterna. ¿Por qué les digo? Porque yo seguía viendo 111 todo el tiempo. Ya lo vieron tantas veces que a veces ya digo, bueno, como estuve en el ocultismo, también dije, esto no sirve de nada, solo fue el nombre de Jesús. Resulta que todos los números repetidos están en la Biblia, hermanos. Miren cuántas veces está el número 7. A Jehová le fascina el número 7. El número 12, el número 40. Ahora miren, Hebreos 1:1:1. ¿Qué les parece? Hebreos 1:1:1, ahí donde dice que es la fe. Hebreos 11:1, ahí explica qué es la fe y lo vamos a leer. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la fe de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que a Caín, por cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Miren qué lindo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredores de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Miren qué lindo, hermanos. Y puede seguir leyendo. Puede seguir leyendo. ¿Se dan cuenta que la Biblia está llena de milagros y maravillas? Esa es la fe. Sara tenía más de 90 años cuando quedó embarazada de Isaac. Y después viene Jesús y se le aparece en forma ¿a quién? A Abraham, y le dice: ahora sacrifica a tu único hijo. Y Abraham con esa fe fue y lo iba a sacrificar, y ahí le para el ángel del Señor, le dice: para, tu fe es la que quería yo probar. ¿Cuánta fe tenemos, hermanos? Ustedes saben que ustedes pueden pedir más fe. Yo le pido todos los días: Padre, dame más fe, dame más sabiduría, porque son dones del Espíritu Santo. Qué triste que tengamos más fe en el pronóstico del tiempo, que tengamos más fe en un brujo. Qué triste que tengamos más fe leyendo el horóscopo, en vez de poner la fe en el Espíritu Santo, que es el creador de todo, el que creó ustedes. Si ustedes no creen en esto, si ustedes todavía creen o son ateos, los algunos que están oyendo, si ustedes todavía no creen en lo espiritual, explíquenme una cosa: ¿qué les enseñó a dormir? Si ustedes creen que todo es material y todo es por coincidencia, ¿qué les enseñó a comer alimentos y convertir los alimentos en energía? Explíqueme eso. Usted sabe que las probabilidades que usted esté vivo oyendo este video es una en 1 trillón. 1 trillón son 1000 billones y 1 billón son 1000 millones. No es coincidencia, hermanos. Todo es espiritual. Usted fue creado por un Dios todopoderoso, hecho en su imagen y semejanza, con poder de discernir y poder escoger. Pues no escoja la fe del mundo, hermanos. Para todo se requiere fe. Si usted se levanta en la mañana, si usted come, usted va a estar teniendo fe de que el alimento lo va a nutrir. Si usted se mete a un carro, a un bus para ir al trabajo, usted va a tener fe de que el chofer lo va a llevar bien, sin hacerle daño. Si usted se mete a un avión, ¿qué más fe que meterse a un avión? Qué locura meterse un tubo de metal que pesa toneladas de toneladas y tener fe de que lo va a llevar a otro país a uno. Eso es fe. Nosotros practicamos la fe todo el tiempo. Entonces, ¿por qué decimos que no hay dones del Espíritu Santo? ¿Por qué nos preferimos irnos a meter al ocultismo? Porque las iglesias donde estamos están muertas, o están tan llenas de supersticiones que en vez de dicen que es el Espíritu Santo, pero son espíritus inmundos. Ya hablé de eso. No se dejen engañar, lean la Biblia por sí mismos. Lean la primera carta de Corintios. Lean el libro de Hebreos. Es hermoso. Tengan fe. Jesús caminaba en agua y él dijo: todas esas cosas harán ustedes y aún más. Y la prueba es que Pedro caminó en agua también. Y cuando le estaba viendo los ojos a Jesús, estaba caminando en el agua, y acuérdense que había una gran tormenta. No era un agua suavecita. Y cuando vino Pedro y empezó a darse cuenta del viento y los truenos y los rayos, y dejó de poner su fe en los ojos de Jesús, ahí se hundió. Y le dice: Padre, sálvame. Y viene Jesús y lo salva milagrosamente. Y siguen caminando el agua juntos caminaron el agua para regresarse a la barca. La fe mueve montañas, lo dijo el mismo Jesús, hermanos. Todo es espiritual. ¿Ya vieron? Ya estamos cambiando un poquito más. Vamos a tener más doctrina, más palabra. Vamos a hablar de fe. Vamos a romper los engaños del enemigo, hermanos. Y vamos a empezar a creer en la unción del Espíritu Santo por cosas reales. Les dije que a mi esposa le habían dicho eso. ¿Sabe usted qué pasó con mi esposa? Creímos en la palabra del Señor a través de esta profeta. Pues ella tuvo una
sesión de radioterapia, solo una aplicación de radioterapia. Eran 27, hermanos. Una tuvo. Después de que pasó esto, le hicieron un full MRI, un scan total de cáncer, de cuerpo, de cabeza a los pies, y el doctor, experto, el mejor doctor del cáncer que pudimos encontrar, cuando abrió sus resultados le dijo: bendito sea el Señor, le dijo el doctor, porque usted está libre de cáncer. Y nos empieza a contar, aquí hay mujeres que vienen y son 25, 27, 35 radioterapias y aún así mueren. Y recuérdense que el papá de mi esposa murió de cáncer. Entonces, ¿por qué no voy a creer yo en el don del Espíritu? Mucha gente no cree en el don del Espíritu porque también hay veces que hay enfermedades fuertes y los hermanos de la iglesia, por empatía, oran por ellos y les dicen cosas que el Espíritu Santo no les está diciendo. Les dicen, se va a sanar, y no se sanan y se mueren. Entonces las familias quedan heridas del corazón y diciendo: esto no es de Dios, Dios ya no habla. No, hermanos, una falsa profecía no hace mentiroso a Jesús ni al Espíritu Santo. Es gente que están dejando llevar por sus emociones. Por eso la palabra misma de Dios dice: cuando tú creas, cuando te dan palabra de un profeta, tú tienes derecho de decirle: Señor, Padre, dame confirmación. Dame confirmación. La primera vez que a mí me dieron profecía, yo le dije: Padre, dame confirmación. Con otro profeta que no se conozcan. O con una señal, con un billboard, con un video. Y el Señor me confirma siempre. Ustedes tienen derecho a pedir confirmación. Lean el Antiguo Testamento. Hubo un rey que vino el profeta y le dijo: te doy 15 días de vida, dice el Señor. Y vino este rey, un rey justo, y se rasgó los vestidos y oró al Señor. Le dijo: Padre, tú sabes que yo soy justo, yo necesito más tiempo en esta tierra, Padre. El profeta estaba en la esquina cuando le vino el Espíritu Santo y lo regresó y le dijo: dile a mi hijo que lo vi justo y que le voy a dar, yo creo que le dio 15 años más de vida o 10 años. No me acuerdo ni siquiera me acuerdo el nombre del rey, pero mírenlo, está en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué sabe qué hizo el rey? No le creyó al profeta. Entonces le dijo: Señor, si esto viene de ti, Padre, voy a dejar yo creo que dejó una maceta con agua. Y dijo: si viene de ti, que la mitad sea seca y la mitad sea mojada, algo así. Y vino, y eso pasó milagrosamente. Y aún así él no creyó, entonces pidió una segunda confirmación. Y le dijo: Señor, hazlo al revés. Y después fue al revés. Todo estaba mojado alrededor y estaba seco en medio. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a orar rapidito porque sé que pasaron 30 minutos, pero así va a ser ahora. Va a ser pura palabra, va a ser pura fe. Recuérdense que es la fe. Y si miran el número 111 repetido todo el tiempo, vayan a Hebreos 11:1, hermanos. Si miran 222, váyanse a meter a la Biblia que es. Si miran 333, váyanse a Jeremías 33:3. Investiguen los números repetidos en la Biblia y dejen de creer las doctrinas de demonios, porque todo lo crea el Señor y todo es espiritual. Todo lo que está en el mundo fue un pensamiento antes. Este sillón donde estoy sentado, alguien se lo inventó en la mente, después lo creó. ¿Sí o no? También la camisa que tengo, los lentes que tengo, todo lo material es la manifestación de lo espiritual. Señores, Dios me los bendiga. Oremos rapidito y nos vamos a ver hasta la próxima semana, pero vamos aquí con poder. Padre Santísimo, gracias, Señor, te doy por esta linda lección de fe, Padre. Gracias por Hebreos 11:1, que nos explica la fe y nos da los testimonios de la fe antigua. Gracias, Padre, porque en mi propia vida yo puedo dar muchos testimonios de fe, de profecías que fueron cumplidas, Padre. Aumenta la fe del que está escuchando esto, Padre. Aumenta la fe, Señor, mía aún también, Padre, porque hay muchas cosas que yo quiero hacer en el Espíritu Santo para la gloria del reino, Señor, no para que yo me llene de orgullo. Al contrario, Padre, para que yo me llene de humildad, Padre, para poder traer almas a tus pies, Padre. Danos más fe, Espíritu Santo. Señor, si hay alguien aquí que no cree en ti, Padre, dales fe para creer que Jesús murió por nuestros pecados, que resucitó el tercer día y está sentado a la derecha del Padre, y que Él mandó al Espíritu Santo con dones para que no tengamos que ir, Señor, a psíquicos, para no que tengamos que ir a divinos, a brujas, a brujos que nos hacen la limpia. No, Señor, esas son cosas del demonio que son abominación para ti, Señor. Nosotros tenemos cosas aún mejores en el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Yo bendigo a la gente que está oyéndonos, Padre. Yo declaro sanación sobre sus vidas. Le declaro sobre prosperidad sobre sus vidas, pero sobre todo sanación de sus almas, Padre, y bendición de sus espíritus, Señor, y vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. En tu nombre, Jesús bendito. Amén y amén. Saludos, hermanos. Recuérdense que Jesús los ama y yo también.